Es que hay muchos mitos acerca de la sexualidad en esta edad. Se piensa que hay una carencia prácticamente de la eroticidad, de la capacidad reproductiva y de la capacidad de sentir el placer. Nada más falso, puesto que las personas añosas pues poseen su capacidad sexual como cualquier otra persona y tienen el pleno derecho de ejercerla. Y no solamente eso, que la experiencia que han ido acumulando durante años les hace gozar más plenamente de su sexualidad, es decir, que se pueden volver mejores amantes. Sabemos que la sexualidad es dinámica y cambiante y que se va construyendo dependiendo de las interacciones que se van construyendo con la cultura, y que la sexualidad no es solamente para la reproducción, es también para el placer, pero también está íntimamente relacionada con el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer, de ternura y de amor. Y lo que ahora nos damos cuenta es que conforme más va avanzando la edad, las personas van más hacia lo esencial, y el amor, los afectos son lo más importante. Cuando se habla de los derechos sexuales, existe un derecho sexual, el cuarto, que nos habla de la equidad sexual, y es algo que tenemos que reconocer, que poco se habla sobre los derechos sexuales. Estos deben ser promovidos, y este derecho se refiere a que hay que oponernos a todas esas formas de discriminación, independientemente del sexo, del género, de la orientación sexual, de la edad, de la clase social, religión o limitación física de las personas. Algo muy interesante es que por lo general hemos ligado la belleza a la juventud, por lo general no a la adultez mayor, y durante muchísimo tiempo las mujeres tenían una gran cantidad de hijos, envejecían prematuramente, y muchas veces todo el cansancio por el cuidado excesivo de tantos hijos las llegaba a tener un gran desinterés por la sexualidad. Hoy las cosas han cambiado, y hoy podemos decir que, bueno, existen muchos recursos para que lleguemos a la adultez mayor en muchas mejores condiciones. No solamente la tecnología, no solamente la ciencia, sino también hoy la mercadotecnia se ha encargado de que estemos en mejores condiciones en la adultez mayor, y esto hace que el despertar o la capacidad del deseo erótico también se pueda ver influida positivamente. Antes se decía, no, los adultos mayores no son capaces de sentir ese placer o bien de despertar placer en el otro. Les quisiera recordar el Kama Sutra, en donde se escribió sobre la sexualidad y sobre el cómo conquistar y las posturas sexuales por Vatsyayana en el siglo V a.C. También podemos pensar en Casanova, que sí existió, no fue un mito, y que a los 72 años escribió todo un tratado de erotología. También podríamos mencionar que existieron personajes como Ninon de Lenclos, que a sus 80 y tantos años todavía causaba suspiros al joven Voltaire. ¿Cómo es posible que personas adultas mayores todavía sean capaces de seducir e incluso a jóvenes? Ya actualmente ya no condenamos la sexualidad del adulto mayor como algo perverso, como lo hacía Richard von Krafft-Ebing en el siglo XIX, pero siguen imperando los conceptos paternalistas sobre la sexualidad, y llevándolos a pensar en que, bueno, deberían de resignarse las personas adultas mayores, de que esta es una etapa de los años dorados en las que hay afectos neutros, y que lo más que pueden hacer los adultos mayores es acurrucarse unos contra otros, ¿verdad?, darse algunos besos y nada más. Pero cuando hablamos de una sexualidad más abierta, se considera algo no natural y pervertido. Algo que también debería ser permitido en los asilos de ancianos es que convivan hombres y mujeres, porque la capacidad para enamorarnos sigue estando presente hasta que nos morimos. Podemos a lo mejor tener problemas, ¿verdad?, pero la capacidad de enamorarnos no desaparece. Desgraciadamente muchas veces reprimen sus impulsos sexuales, y los cambios en la fisiología son muy interesantes, porque pues los jóvenes están construyendo su vejez. Así lo que nosotros pensamos, hacemos, comemos,
durante la infancia y adolescencia, de alguna manera gesta nuestra vejez. ¿Qué tipo de envejecimiento vamos a ir teniendo? Si ellas empiezan a tener una actividad un poco más continua, estos calambres pueden ir disminuyendo. Algo también que es muy interesante es que todas esas muestras de excitación que se manifestaban, como el enrojecimiento, el rubor, los pezones erectos, por ejemplo, ya no van a estar. Bueno, muchas veces las personas quieren seguir teniendo las mismas manifestaciones que cuando eran jóvenes, pero el conocer que estos cambios naturales no son tan importantes, pero sí se puede seguir manteniendo placer, creo que pueden ayudar mucho. En el caso de los varones también, muchas veces los hombres piensan que las erecciones tienen que tener la misma intensidad, el mismo ángulo de erección. Y bueno, algo interesante es que al no existir ya tanta erección en el varón, puede disminuir la probabilidad de eyaculación precoz. Aquí en México, esta es una de las disfunciones sexuales más frecuentes que tenemos. Se dice que 2 de cada 3 varones en México son eyaculadores precoces. Entonces, al llegar a la tercera edad, una de las buenas noticias es que la eyaculación precoz va a disminuir.